Vamos a charlar un poco de por qué es que somos pecadores así nosotros creamos que no hagamos nada. Qué tan importante es el sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros. Y más que el sacrificio de Cristo, su sangre derramada. La Biblia especifica que es su sangre derramada, vertida sobre el altar, filtrada en esa tierra que recibió junto con nosotros la maldición del pecado por la magnitud que tuvo el pecado cuando entró al mundo. Y el peligro de tenerlo como una enfermedad que está cegando a la persona que lo tiene, a nosotros, ¿no? Nos cega, al menos mientras uno no conoce a Dios. Nos cega y no nos damos cuenta, pareciera que no es tan grave. Es como alguien que está enfermo, pero ya nazca con esa enfermedad del pecado, se críe, lleve su vida a cabo junto con esta enfermedad del pecado, y en la mayoría de los casos, porque son los que van por el camino ancho, los que se pierden, dice la palabra, en la mayoría de los casos nunca se dan cuenta. Nosotros tenemos el llamado a darnos cuenta de esto. Vamos a ver... Mira, perdón, justo estaba leyendo, mira, Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. El salmista acá le pedía a Dios hazme saber, para que yo sepa cuán frágil soy. Como que le pedí a Dios que le recuerde, ¿no es cierto?, lo volátiles que somos. Hay otra parte en la que David dice, líbrame de mis pecados y hazme conocer los que aún me son ocultos. Imagínate, fíjate lo fino que trabaja el pecado, la habilidad para esconderse, que muchas veces Ni puede estar, claro, algo desagradable en nosotros ante Dios, pero que nuestra mente ahí, tan finita, decíamos el otro día, comparación de la mente infinita de Dios, tan humanos, tan pecadores, que a veces hasta podemos llegar a creer que estamos limpios ante Dios, y ante los ojos de los hombres quizás lo parezcamos también, y aún así hay cosas que pueden estar desagradando a Dios por lo profundo que llevó sus raíces el pecado en nosotros, para así poder traer frutos de muerte, ¿no? Si uno de nosotros, pongamos que por una extraña, no sé, a Dios se le ocurre de pronto hacer que alguien se críe santo, nunca cometa un pecado, jamás un engaño como lo hizo Cristo, y un día muere. Y lo invito a pensar por un momento, ¿usted cree que esa persona iría al cielo porque nunca cometió pecado? ¿O es digna igual del castigo del fuego del infierno? Esa persona, aún así, aún sin haber cometido pecado nunca, algo que, recordemos, ¿no?, en la realidad es imposible, pero pongámoslo así para ver lo profundo del pecado, esa persona no puede llegar al cielo igual por nada, porque no es solo el pecado que nosotros cometemos. Pablo, en una de sus cartas, dice, el pecado entró al mundo por Adán, y en Adán todos somos pecadores, nacemos en pecados y somos restaurados en Cristo. Adán lleva la naturaleza caída y Cristo... Romanos 5, si no me equivoco. Romanos 5. Vamos a ver, Romanos 5. Bueno, como decías, y entró al mundo por Adán, y por él somos pecadores. Ya nacemos con esta carne pecadora, nacemos con ese mal impregnado nosotros, ¿no es cierto?, con esa naturaleza caída que no nos hace dignos de Dios ni de absolutamente nada. Ahora incluso si no pecásemos, que como decías es imposible, igual ya... Claro. Teniéndolo como un supuesto para analizarlo bien, ¿no? Pero es imposible. Claro. Ocurre que tenemos el pecado original, el que nosotros heredamos ya desde que nacemos. Es muy distinto a lo que por ahí la Iglesia Católica pueda decir de que con buenas obras, por ahí se tiene mucho eso, de que con buenas obras y llevando una vida santa uno se hace digno ante Dios de privilegios que otros no, entre ellos
llegar al cielo. Es, en realidad, nosotros nacemos en pecado y podemos ser los santos más santos que puedan llegar a existir también, si queremos ponerlo así, pero nacemos en pecado. El sacrificio de Cristo es fundamental para eso. Ahora, ¿qué ocurre? Cristo toma parte de la naturaleza humana. ¿A qué nos referimos? Cristo se hace carne, Cristo se hace sangre. Cristo nace como otro hombre, pero Él no nace como nosotros en cuanto a venir de una relación entre papá y mamá, ya en algún momento en el que se fecunda ese óvulo del que después vamos a nacer nosotros. Él no nace así, sino que Él es puesto en el vientre de María, y ante todos los hombres Él era un bebé más que nacía en ese momento, aunque muchos lo sabían. María también sabía de lo grande que era lo que estaba a punto de acontecer con este pequeño niño naciendo ahí, pero ante los ojos de todos los demás Él era otro bebé más que nacía del embarazo que tuvo María y nada más. Pero adentro de ese vientre no había un feto normal, porque él no podía entrar en contacto con la carne y la sangre de María. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada molécula de nosotros carga la mancha del pecado, y Él no podía entrar en contacto con ese pecado porque todo ya se contaminaría y no sería puro, no sería ese cordero para sacrificio puro y santo que Dios quería, que cargue los pecados del mundo pecador. Entonces podemos decir que en ese vientre Él estaba siendo sustentado por la mano de Dios. No había contacto. Quizás Dios de alguna manera podía hacer, no que pase el alimento, los líquidos, los fluidos que Él necesitara, pero por una especie de colador en su mano en donde no permitía que una molécula de María llegue a entrar en contacto con el feto de Jesús para que no sea contaminado por el pecado. Y no que quieramos llegar a denigrar, a poner en una mala posición a María. María fue una buena mujer que sirvió a Dios y todo, ¿no? Sin embargo, recordemos, ella no nació santa como Jesús. Hay una doctrina dando vueltas por ahí que dice que ella también fue concebida inmaculada, santa y sin pecado. Y hay que decir que eso es una mentira antibíblica, porque la Biblia nunca menciona algo así. María nació como cualquiera de nosotros, fue una mujer más en este mundo que fue usada para un propósito magnífico, maravilloso, increíble y único. Pero el que nació puro y sin pecado fue solamente Jesús. Entonces, Él no carga con el pecado hereditario que cargamos nosotros. Eso ya hace una diferencia fundamental. Algo que puede hacer, como decíamos recién, que Él pueda llegar a la cruz santo y sin mancha, nunca pronunciar una mentira, nunca nada que desagrade a Dios. Ahora vea esto, después de toda una vida así, Él tuvo que cargar todos nuestros pecados y sufrir el horror de ese sacrificio que mencionábamos hace unos días. No fue el temor a los latigazos, no fue el temor a los escupitazos, al maltrato, a los abofeteos, a los golpes. No fue el temor a eso. Hay un momento en el que Él en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que Él tuvo que cargar en la cruz por nosotros. El hecho de ser Dios y hacerse pecador, que no puede estar con el pecado, es como que le arrancó esa conexión con Dios, esa parte de Dios, porque Dios no puede estar con el pecado, y Él, siendo un parte hombre, pudo cargar con el pecado esa parte de hombre, y fue como que se rompió esa parte de esa conexión, por así decirlo. No es que se rompió del todo, pero es como que dejó de ser Dios por nosotros. Por un momento se hizo lo más miserable que podía existir. Nosotros, después de convertidos con todos nuestros pecados perdonados, si perdemos la presencia de Dios no sabemos en dónde nos meteríamos. Bueno, Él, que era completamente Dios, tuvo que quedarse sin esa presencia de Dios por unos momentos allí en la cruz y decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que vivió en ese momento es algo que ninguno de nosotros jamás llegamos a
vivir cuando nos volvemos a Dios. Entonces tenemos que reconocer lo que Él hizo por nosotros, reconocer que Él cargó el pecado de la humanidad. No hay nada que podamos hacer que sea más santo, más digno y más puro que lo que Dios mismo hizo por nosotros. No hay nada que podamos hacer para que Dios diga, este es digno. Ahora imagínese, nosotros con todos nuestros pecados, nosotros con todos los males que traemos encima, llegamos y somos perdonados, y a veces hasta nos llegamos a renegar delante de Dios. La entrega de Jesús en ese momento fue inimaginable para cualquiera de nosotros. Totalmente podemos decir inimaginable. Alguien santo y puro sufriendo el peor castigo. No podemos imaginarnos cómo puede llegar a ese punto, ¿no? Y resistirlo. Y lo pudo resistir porque era Dios. No podemos dejar de lado ese sacrificio, no podemos distraernos por nada. La Biblia dice, si dejamos de lado un sacrificio tan grande por nosotros, que nosotros nos merecíamos eso, ¿qué nos queda? No nos queda nada. No nos queda nada, Felipe. Muchas veces, pensándolo hasta más humanamente, estaría muy mal no ser recíproco con esa. Si alguien es bueno con nosotros, es como que está muy mal visto después uno ser muy malo con esa persona, ¿no es cierto? Eso nos aguanta en cierta situación, es como que vos tendrés que aguantarlo también. No se siente en deuda. Claro, no se siente en deuda. Es hasta natural, digo, de humano a humano, siendo que esa persona que por ahí, a la que nosotros estemos en deuda, también nos falló, cosas así. Cuando uno de verdad entiende, aunque creo que nunca lo podríamos entender completamente, pero cuando entiende un poco lo que fue el sacrificio ese por Dios, automáticamente se siente en deuda o no quiere despreciar eso, no quiere pisotear o faltarle el respeto. Claro. Lo entiende como lo más grande que hay, ¿no es cierto? Claro, algo tan digno, tan puro por nosotros, porque no había forma absoluta de que nosotros podamos ser salvos. En un mundo, en un universo infinito lleno de planetas, constelaciones, cosas increíbles que Dios tendrá por ahí, Dios se fijó en nosotros, insignificantes, llenos de pecados, asesinos, lo que se podía buscar de mal, eso había acá, pero Dios igual se fijó en nosotros para venir a salvarnos. Solamente una mente pervertida por completo por el mal puede dejar pasar una oportunidad como esta. Amigo, hermano, te hacemos el llamado nuevamente a que no dejes de lado este sacrificio, porque lo que Jesús hace por nosotros es algo que nunca nadie va a hacer por vos. Así que no podemos dejar pasar algo así en nuestras vidas, sabiendo que somos eternos. No hay forma de que usted se escape, no hay forma de que yo me escape. Este cuerpo, todo lo que nosotros vemos que parece tan real y hasta pareciera duradero por ahí, no va a durar nada y vamos a tener que estar en la presencia de Dios. Tenemos que tenerlo por seguro y sentado claro que tenemos que aclarar nuestros asuntos con Dios antes de que sea tarde. Como para no entender, como para no creer, viendo la inmensidad, siempre digo lo mismo, del planeta Tierra, que es chiquititísimo al lado del Sol, que es súper chiquitito al lado de otras estrellas y que es súper chiquitito al lado de otras galaxias. El que creó todo eso, el que lo tiene así en la palma de la mano, a eso que no lo podemos ni imaginar, es el que vino a morir por nosotros. Es como... Claro, el que lo era todo se hizo nada y no hay forma de que nosotros asimilemos eso, porque repetimos, nacemos en pecado, vivimos en un mundo lleno de miseria, cansado de ver cosas malas y no podemos imaginarnos a alguien que es pura y completamente santo haciendo algo así por nosotros, humillándose en una medida en que nadie de nosotros lo haría. Es algo que no entra en una cabeza humana. Lo único que podemos hacer es agachar la cabeza y reconocerlo y pedirle a Dios que se apiade de nosotros y estar completamente convencido de que Él es lo suficientemente bondadoso y lleno de amor como para perdonarnos cualquier cosa, no importa la que sea. Tenemos una vida breve y pasajera que se va a terminar tarde o temprano y la fuente de la vida es Él. Tenemos que, como cuando ponemos un celular que se le termina la batería y hay
que cargarlo mientras tiene batería, está andando bien, pero se le va a terminar la batería, que el celular no se crea que va a seguir andando, aunque no tiene vida, ¿no? Pero nosotros no nos creamos que porque tenemos un breve tiempo acá somos los dueños de algo, no somos los dueños ni siquiera de nuestra propia vida, y vamos a tener que enchufarnos comparándolo a la fuente de la vida para seguir viviendo. Señor, te damos las gracias una vez más, te damos las gracias por este sacrificio maravilloso, este sacrificio incomparable. Tenemos historias tras historias que han ocurrido en este mundo, pero ninguna puede compararse a ese momento en el que tú clamabas en la cruz por cada uno de nosotros para que nos sean perdonados nuestros pecados y derramabas tu sangre para ellos, Señor. No podemos pagarte por tal cosa, no podemos entregarte nada a cambio más que nuestras propias vidas para alinearnos a tu voluntad y conocer las maravillas que hay, Señor, en tu presencia, en esa vida de abundancia que tú has prometido traernos. Las maravillas, los deleites que pueden haber al entrar en paz, en armonía con el Creador del universo mismo. Que el Espíritu Santo esté obrando, esté actuando a través de esta palabra de vida que tú estás llevando a sus corazones, Señor. Amén.